Primero quisiera darle la bienvenida a las autoridades y funcionarios de nuestros amigos hermanos de países cercanos y agradecer también a los organizadores por darnos la oportunidad de presentar un desarrollo técnico, un desarrollo en investigación que estamos elaborando en la Universidad Nacional de Ingeniería a través de nuevas aplicaciones de información satelital. Entonces, ¿por qué adoptamos la información satelital? Porque tenemos muchos sensores, tenemos alta variedad de disponibilidad de información, ¿no? Entonces, y sobre todo que tenemos recurrencia y tenemos digamos, una alta gama de posibilidades de procesamiento de información. Básicamente, el proceso de la información satelital es como sigue. Tenemos una fuente de energía, en este caso estamos utilizando nosotros satélites ópticos, los cuales necesitan de una fuente luminosa, en este caso el sol, ¿no? El objeto al cual nosotros queremos investigar y obviamente un sistema de adquisición de información que se trabaja en este caso por satélites. Las plataformas para estos sensores son diferentes dependiendo de lo que queremos investigar. Por ejemplo, tenemos unas plataformas muy cercanas a la superficie terrestre que pueden ser los helicópteros. Últimamente ya estamos utilizando drones, ¿no? En donde cargamos un sensor, colocamos un sensor y dependiendo de la distancia a la superficie terrestre o a la superficie que queremos investigar, podemos tener más o menos detalle, ¿no? O la cobertura también. Acá, por ejemplo, con un ángulo de observación podemos tener 300, 400 metros de observación, pero si ese mismo ángulo de observación lo ponemos en un satélite, podemos llegar hasta 10 kilómetros por imagen satelital. Muy bien, ¿cómo se identifican las diferentes objetos en la superficie terrestre? Justamente a través de una firma espectral, ¿no?, que tenemos acá. Es como la huella digital de cada uno. Entonces, ¿por qué nosotros vemos los colores en este momento, ¿no? ¿Ustedes por qué ven los colores? Porque simplemente tenemos, ¿no?, diferentes longitudes de onda que se reflejan hacia nuestros ojos y justamente eso es lo que captan los satélites. Entonces, con esa diferenciación de ondas electromagnéticas es que nosotros podemos diferenciar los cuerpos sobre la superficie terrestre. Muy bien, entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver a través del agua, ¿no es así? Entonces, justamente esa onda electromagnética, ¿no?, que usamos nosotros para ver es esta que está por acá. ¿Qué cosa quiere decir? Que no hay reflexión, por ejemplo. Pero queremos observar otras cosas y justamente estas firmas espectrales que vemos acá, la forma en que los cuerpos reflejan esa energía que viene del Sol es que es capturada por estos sensores y nosotros luego lo analizamos para ver las condiciones en las cuales se encuentran esos cuerpos. ¿Qué tipo de satélites tenemos? Hay muchos satélites, ¿no? Acá tenemos una animación de la cobertura que hace. En este caso estamos utilizando un satélite americano-japonés, el satélite Terra, el cual tiene varios sensores, ¿no?, los cuales nos permiten esa observación a través del barrido de la superficie terrestre. ¿Cómo se forman estas imágenes satelitales? Teníamos, como les mencionaba, una fuente de energía, algo que observar y a partir de esta observación aparecen las imágenes satelitales que son guardadas inicialmente en la plataforma, en este caso un satélite, a través del sensor de adquisición. Y acá está la formación de la imagen a través del procesamiento ya digital de la información que viene desde estos satélites a la estación terrena primero y luego ya al usuario final donde elabora estas imágenes que estamos viendo acá en este video. Podemos identificar en varios tipos de imágenes. Acá tenemos, acá está. Podemos, con estas imágenes satelitales y dependiendo del procesamiento que nosotros le hagamos, podemos identificar diferentes cosas sobre la superficie terrestre. Entonces, se dan cuenta, tenemos que identificar primero qué tipo de imagen necesitamos y luego qué tipo de objeto vamos a investigar para hacer una observación o para hacer un procesamiento adecuado y resaltar de alguna manera esa característica que queremos observar, ¿no? Acá hay la misma imagen del mismo lugar, pero con diferentes colores, que eso quiere decir que podemos observar diferentes cosas a la vez. Muy bien, ¿cómo andamos de tiempo? La imagen satelital, ¿cómo la podemos procesar? Una imagen es realmente una matriz bidimensional de números.
Entonces, a través del álgebra matricial es que podemos procesar esa información y de alguna manera podemos hacer que la computadora vea a través de esta imagen. Entonces, el contenido de la imagen satelital son números, ¿de acuerdo? Números grandes representan zonas de alto brillo, números bajos representan zonas de bajo brillo. Por ejemplo, cuando estamos en la playa y vemos la arena seca que quema bastante, es bastante brillante. Sin embargo, cuando viene el agua, moja la arena, esa reflectividad cambió, ¿no es cierto? O sea, cambia la forma en que los cuerpos se comportan. ¿Por qué? Porque cambia la forma en que los cuerpos reflejan la energía solar. Entonces, justamente esa información la que nosotros es la que procesamos y adquirimos para ver, por ejemplo, cambios en la superficie terrestre, que es lo que vamos a observar cuando ocurre un siniestro cerca de una carretera. Estas imágenes se componen de varias capas, como estamos viendo acá, se llaman bandas de información, las cuales la computadora solamente puede tomar 3 bandas a la vez, ¿no? Que las coloca en el cañón rojo, azul y verde de la computadora. Pero lo importante es que se pueden tener millones de colores, ¿no? Entonces, ¿cuántos colores podemos ver nosotros? ¿Tienen alguna idea? ¿O cuántas escalas de grises? Si tenemos realmente un buen ojo, ¿no? Podríamos ver alrededor de 25 o 30 niveles de grises, no más de eso. Entonces, ¿cómo podemos observar acá? Con las combinaciones de estas bandas podemos tener, ¿de acuerdo?, millones de colores, ¿no? Como habíamos observado en la lámina anterior, acá tenemos valores que van de 0 a 255, por eso que se le llaman imágenes de 8 bits, ¿no? Entonces son 256 valores realmente que tenemos, y si tenemos 3 componentes, ¿no? 256 al cubo salen esos 17 millones de colores que podemos tener por píxel en cada imagen. Entonces, a partir de ese análisis es que nosotros procesamos la información para ver qué cosa es lo que podemos obtener, sobre todo al observar cambios en la superficie terrestre. ¿Qué podemos hacer? Podemos clasificar la imagen, podemos detectar cambios, podemos extraer cantidades físicas. Por ejemplo, ya también estamos utilizando imágenes satelitales para modelar terrenos, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínense levantar la topografía de toda una ciudad. Sería, primero, demasiado caro y segundo, tomaría demasiado tiempo. Entonces, si estamos haciendo un análisis con cierta precisión, obviamente, y necesitamos la topografía, podemos utilizar esta información satelital, ¿no? Para generar los modelos digitales de elevación. Y así podemos identificar varias características físicas de los elementos sobre la superficie terrestre. Este es un diagrama de flujo que es, digamos, es lo normal que se utiliza para hacer el procesamiento de información. Primero uno define el problema. Definiendo el problema a investigar, tengo que adquirir la imagen satelital adecuada. Hay decenas de tipos de imágenes, entonces no todas sirven para todo. Y luego viene la parte del preprocesamiento y procesamiento, que es la parte ya computacional de esta metodología. Obviamente hay que hacer algunas correcciones, ¿no?, en el sistema, sobre todo las correcciones geométricas, ¿no? Nosotros siempre trabajamos, los ingenieros civiles, para nosotros tenemos al momento de hacer planos, ¿no?, su nombre lo dice, no es una imagen plana. Entonces, la imagen curva de la Tierra la tenemos que transformar en una imagen plana, y sobre todo para hacer esta detección de cambios o identificar qué cosa ha variado en la superficie terrestre, tenemos que hacer encajar exactamente 2 imágenes satelitales de manera que nos permita hacer este análisis que se llama análisis multitemporal. Muy bien, entonces pasamos por las correcciones, definimos el problema, compramos la imagen adecuada, la corregimos, ¿no? Y luego ya viene el procesamiento para extraer la información que queremos analizar. Muy bien, el procesamiento de la información, viene acá un proceso de clasificación de la información satelital, ¿no? Que lo que hacemos es separar aquellos píxeles que me interesan nada más de la imagen satelital, ¿no? Y esto lo integramos obviamente con los sistemas de información geográfica. Entonces, los sistemas de información geográfica son una plataforma de procesamiento que me permite pues trabajar o integrar diferentes fuentes de información. Podemos integrar imágenes satelitales, mapas de catastro, catastros viales, catastros agrícolas, rurales, todo tipo de información los podemos integrar en las plataformas de los sistemas de
información geográfica. Muy bien, entonces, hecha esta introducción, veamos ahora cómo todas estas metodologías o esta tecnología la podemos utilizar para detectar daños, en este caso específicamente en vías, producidos por deslizamientos de tierras a causa de terremotos. Muy bien, ya habíamos mencionado esto. ¿Por qué utilizamos o por qué estamos apostando por el uso de imágenes satelitales en el manejo o en el procesamiento de la información para detectar cambios? Es que estas ventajas cubren una gran área de superficie terrestre. En imágenes de mediana resolución podemos cubrir hasta 60 por 60 kilómetros de superficie terrestre, lo cual es bastante importante. Se cuenta con información histórica y justamente esto es lo que nosotros estábamos mencionando, ¿no? Que información histórica nos permite hacer un análisis en la cuarta dimensión, o sea, en la dimensión del tiempo. Y adicionalmente tenemos una quinta dimensión, que es justamente el contenido de la información que se llama multiespectral, o el contenido de la información electromagnética que están en las diferentes bandas de estas imágenes satelitales. Y obviamente no hay un satélite ni dos, hay decenas de satélites que nos permiten ahora, satélites civiles que nos permiten adquirir esta información a un precio razonable. Muy bien, vamos a pasar esto un poco rápido. Acá tenemos algunas imágenes de diferentes resoluciones de imágenes satelitales. Esto es una imagen satelital en una ciudad del sur del Perú, en Moquegua. La resolución es 30 metros, acá 15 metros, 1 metro. Podemos llegar ahora con la información de los satélites civiles, podemos llegar hasta más o menos 40 centímetros de resolución. Muy bien. Con esto podemos hacer identificaciones de muchas cosas. Muy bien, una aplicación que nosotros hicimos para ver si es que era factible el uso de esta información satelital para la detección de daños ocurridos en carreteras por terremotos. No es un análisis que hicimos para el terremoto de El Salvador. No se afectaron muchas partes de la carretera panamericana. Como sabemos, la carretera panamericana va desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Llega todo, cruza desde desde Alaska, cruza toda la América. Muy bien, este es el análisis multitemporal que se realizó. Se adquirieron 2 imágenes satelitales antes y después del evento, justamente para hacer esta comparación, qué cosa es lo que ha cambiado en la superficie terrestre. Características de las bandas electromagnéticas o de las multiespectrales que tenemos en las imágenes satelitales y la resolución con la cual estamos trabajando. Llegamos, en este caso, a una resolución de 15 metros, lo cual era suficiente para este caso, ¿no? Las zonas de estudio, la ciudad de San Salvador y los alrededores de la ciudad, ¿no? Que comprendían también el paso de la carretera panamericana. El preprocesamiento, lo que hacemos es mejorar la calidad de la imagen, restituyendo el color original, mejorando la resolución espacial y quitando sobre todo los efectos atmosféricos que siempre intervienen dentro de la adquisición misma de la imagen a través del satélite. Acá tenemos, digamos, un pequeño ejemplo de procesamiento, de mejoramiento de imagen en la parte espacial, ¿no? Acá tenemos unos píxeles bastante gruesos y acá los píxeles ya tienen más detalle, ¿no? Entonces, justamente estas imágenes mejoradas, procesadas, ya son las que se utilizan para hacer el análisis de la evaluación de daños. Esto es un video que fue tomado a través de una vista de helicóptero de una de las zonas cerca de San Salvador. Como ven ustedes, un gran deslizamiento, el cual arrasó con varias manzanas urbanas. Lamentablemente, varias personas fueron muy afectadas por este deslizamiento. ¿Por qué pasó este deslizamiento? No solamente fue por el terremoto, sino que saben que había pasado. Días antes habían sucedido unas lluvias, ¿no? Unas lluvias bastante fuertes, los cuales pues hicieron que el suelo o la pendiente se desestabilizara y solamente con un pequeño remesón, ¿no? Producto del terremoto fue que esta pendiente se vino abajo y obviamente pues afectando a varias, digamos en este caso, manzanas urbanas. Entonces acá tenemos la información multitemporal, tenemos una imagen antes del evento,
una imagen después del evento, podemos hacer una comparación visual y estamos viendo claramente acá el cambio que ha habido en la imagen satelital. Muy bien, pero no nos vamos a pasar viendo, digamos, píxel por píxel. La cosa es automatizar el proceso. ¿No es así? Muy bien, entonces acá estamos viendo la imagen satelital y la fotografía aérea, ¿no? La correspondencia que hay entre estos dos tipos de información. Muy bien, como les decía, integramos la información satelital con información de catastro, en este caso, catastro urbano, y lo que se hizo fue calcular la cantidad de viviendas afectadas por este terremoto, ¿no? Por este deslizamiento producto del terremoto. No se hizo un cálculo estimado de pérdidas, ¿no? Entonces, más o menos, por el tipo de vivienda uno puede calcular el costo por metro cuadrado de edificación, ¿no? Entonces se puede calcular con la cantidad de número de viviendas y un mapa de catastro, se puede calcular, digamos, esta pérdida económica, ¿no? Y obviamente la afectación a las personas, que es la primera importancia. Muy bien, entonces vayamos un poco más a la parte de carreteras. Esta es la carretera panamericana, también dentro de la zona de San Salvador. Y lo que estamos viendo acá es que dos imágenes tomadas a diferentes tiempos, antes y después del terremoto. Tenemos acá claramente la vista de la carretera panamericana y acá tenemos completamente obstruida esta carretera, ¿no? Acá tenemos una imagen de vuelo también en helicóptero que nos permite ver la magnitud del daño. Como pueden observar acá en la parte inferior de la lámina, el daño fue bastante fuerte, ¿no? Entonces la idea es si es que podemos automatizar el reconocimiento de estos deslizamientos a través de toda la carretera y los bloqueos que hubieron. Acá tenemos ya una vista, ¿no?, del deslizamiento que hubo, ¿no? Fíjense el tamaño del deslizamiento y la congestión que generó este deslizamiento. Y acá ya los trabajos de reparación y reposición en funcionamiento de la vía. Muy bien, entonces pasamos a hacer el análisis de las imágenes, ¿no? Como les había mencionado anteriormente, las imágenes son matrices bidimensionales de números, los cuales pueden ser procesados con algún software adecuado. Acá están las imágenes que se han procesado. Esta imagen en principio no tiene la banda azul, entonces no podemos generar colores reales, ¿no? Específicamente esto es un satélite, el satélite Terra lleva un sensor que se llama Aster, ese sensor no lleva la banda azul, pero me permite tener, digamos, más claridad o este sensor tiene mucha más sensibilidad en otros sectores de este espectro electromagnético y claramente acá podemos identificar lo que es rojo realmente es la vegetación, ¿no? Entonces acá tenemos identificado el cambio en la vegetación producto de deslizamiento debido al terremoto. Entonces lo que hacemos es procesar la información y sacar de alguna manera una estadística de los puntos que han cambiado y que no han cambiado. Entonces, ¿qué hacemos? No hacemos todas estas correcciones y de alguna manera lo que hacemos es restar las imágenes. Entonces, si en algún punto de la imagen satelital antes del terremoto este píxel no tiene un valor como 100 y después del terremoto este píxel tiene un valor como 100, ¿qué cosa quiere decir? Que no ha habido ningún cambio allí. Entonces, si hacemos una distribución normal de los números de la diferencia de estas dos imágenes, aquellos números que están cerca al cero quiere decir que no han sufrido algún tipo de daño. Obviamente, de todas maneras se genera un ruido, ¿no? O sea, no podemos decir que antes del terremoto teníamos una imagen con un valor de 100 en algún lugar y después del terremoto exactamente va a valer 100. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque las imágenes se toman en condiciones atmosféricas diferentes. ¿De acuerdo? No. Es muy diferente tomar una imagen satelital de un lugar en verano que en invierno. Entonces, esas diferencias hay que tomarlas en cuenta si las consideramos como un ruido dentro de la imagen. Entonces, ese ruido puede ocupar, ¿no?, si hablamos estadísticamente,
puede ocupar una o dos desviaciones estándar a partir de ese promedio cero que debería ser en aquellos píxeles o que deberíamos tener en aquellos píxeles que no han cambiado. Entonces, de esta manera podemos identificar, acá se han identificado estas zonas de color rojo que son píxeles con valores de número de contenido, de valor numérico más allá de 2 desviaciones estándar a partir de este promedio. 2 minutos más, por favor, solamente ya para terminar. Entonces, acá tenemos, esto se llama un gráfico de dispersión, donde en un eje colocamos los valores de los píxeles antes del terremoto y en el otro eje colocamos los píxeles después del terremoto. Este eje a 45 grados, ¿qué cosa quiere decir? Que los valores antes y después son relativamente los mismos. Entonces quiere decir que esas zonas representan no cambio. Y estas zonas que están fuera de los lugares, o fuera de digamos, de esta zona a 45 grados, son aquellos píxeles que representan algún tipo de daño. Si estamos haciendo análisis de información de vegetación, entonces números grandes significa que hay vegetación y números pequeños significa que no hay vegetación. Entonces justamente producto de los deslizamientos es que la vegetación es arrasada, ¿no? Y por lo tanto estos lugares que son identificados con este tipo de análisis y procesamiento pueden indicar, ¿no?, con cierta certeza, lugares de deslizamientos y bloqueos de algún tipo, en este caso de carreteras o zonas urbanas. Entonces, con esto acabo, se han identificado, en este caso, en la parte superior, identifica pues evalúa de forma automática los lugares aquellos donde puede haber habido algún tipo de deslizamiento y bloqueo de vías o afectación de zonas urbanas. La parte inferior es un levantamiento, no es un levantamiento ya del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Vivienda de El Salvador, y como vemos pues hay una gran concordancia entre lo automatizado y lo que se ha levantado en campo. No, lamentablemente, como estamos manejando información óptica, por ejemplo, en este caso, justamente en esta curva, tenemos la sombra de esta nube, eso ya no podemos hacer nada. O sea, también tenemos algunas desventajas al utilizar imágenes ópticas para la evaluación multitemporal de daños debidos a terremotos en este caso. Muchísimas gracias.